Bienvenidos a Plataforma Digital Metodología, espacio de investigación de la Universidad de Zulia. Hoy con una ocasión muy especial porque estamos conmemorando el Día Internacional del Diseño Gráfico y tenemos a un joven talentoso, a un joven brillante, egresado de la Universidad del Zulia, que se llama Leomar José Espina Fernández. Nació en Maracaibo el 20 de octubre. Bienvenido, Leomar. Gracias por estar con nosotros compartiendo. Cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre cómo fue tu infancia, cómo fue esa vinculación con lo que hoy día haces. Bueno, nací aquí en Maracaibo, 20 de octubre del 95. Desde mi infancia, desde que nací, pues, yo nací en un sector no tan popular de la ciudad. Sin embargo, esta historia se la suelo contar a algunas personas porque hago énfasis en el que hay una frase que me gusta mucho citar, que es que el que quiere puede. Y nací en un sector que no es tan popular, de bajos recursos, y gracias a Dios, gracias a la vida, he podido lograr todas las cosas que me he trazado, también gracias a mi familia, obviamente, gracias a mi mamá, a mi papá. Pudimos salir de ese entorno que era un poco desfavorecedor para nuestra familia y pudimos surgir con mucho trabajo, con mucho estudio, con mucha dedicación. Y bueno, mi infancia, a pesar de las circunstancias que nos aquejaban un poco a nivel económico, a nivel de los servicios públicos, mi infancia fue bastante feliz, fue bastante contenta, pues la disfruté bastante con mis hermanos. Y eso es la clave, ahí está la clave. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Irán, como la organización. Ah, ok. ¿Y qué mensaje le podríamos dar a la señora Irán? Bueno, creo que el mensaje central hacia ella es de agradecimiento por todas las cosas que ha hecho por nosotros tres, o sea, me incluido a mis otros dos hermanos, en el que siempre ha estado allí para ayudarnos a progresar en nuestros estudios y en nuestros trabajos. Y muy agradecido siempre estaremos con ella porque siempre ha estado acompañándonos en los buenos y en los malos momentos. Ella es un ángel, un ser de luz para muchas personas y todo lo que convivimos con ella sabemos que es así. Qué bueno, pero algo más íntimo, más cercano, si me permites, Leomar, para la ciudad Irama, para tu mami, y ya que estamos en el contexto, ya en el mes de mayo, que es la fecha como de comercial del Día de las Madres, pero que el Día de las Madres es todos los días y que te vas a sorprender, que le vas a dar ese mensaje a tu mami. Sí, bueno, muchísimas gracias porque siempre has estado, siempre me has acompañado, siempre me has ayudado en todo, absolutamente en todo lo que me propongo hacer, me apoyas y me das tus consejos, que los escucho con mucha atención, aunque no te diga todos los días, pero tú sabes que te quiero bastante, que te aprecio y valoro mucho la resiliencia que has tenido, a pesar de las cosas que has vivido y que me las has enseñado también, para yo sobrepasar esas cosas. Así que, gracias. Y la felicito, señora Irama, por la buena labor que ha hecho con este joven, con este muchacho y con sus otros hijos, que yo sé que también la ha hecho. Comentaste que la infancia fue feliz y en la infancia está la educación primaria, los primeros años de ese niño. ¿Cómo fue ese niño, Leomar, y en su escuela, en ese colegio? ¿Cómo lo podemos contextualizar? Bueno, transicioné por varios colegios, varias instituciones, porque también tuvimos que mudarnos. De hecho, bueno, donde yo nací, nací en un sector que se llama San Sebastián, no es nada conocido, creo, aquí en Maracaibo. Eh, Había muy pocas escuelas, las escuelas que habían eran algo retiradas y mi mamá trató siempre de inscribirnos en las mejores instituciones y siempre nuestra travesía era bastante larga para poder irnos al colegio porque teníamos que tomar transporte público para poder asistir a nuestras clases. En cuanto a mi educación, como lo acabo de mencionar, tuve que estudiar en varios colegios por estas razones que estoy explicando. Sin embargo,
como lo acabo de comentar también, mi infancia fue feliz a pesar de las diversas circunstancias, porque, bueno, pude contar con grandes compañeritos en ese colegio, en esos colegios, y pude aprender bastante. Eh, a la edad de los 11 años tuvimos que mudarnos y aunque fue alguna respuesta negativa para nosotros, nosotros tres como hermanos, porque a pesar de todo no nos queríamos mudar, fue bastante positivo porque nos permitió expandirnos un poco más, permitió que estuviésemos en un sector un poco más, eh, más abierto, con más oportunidades, con más posibilidades. Y luego, y yo sé que desde niño fuiste muy buen estudiante también, y luego vino la etapa del bachillerato. Omar, ¿cómo fue esa etapa? Como dices, hubo muchos compañeros, muchos amigos, muchos profesores. Luego, en el bachillerato, ¿cómo fue esa etapa? Sí, fue un poco contrastante con la etapa primaria, porque en mi etapa primaria, bueno, cuando uno es niño, uno no es tan sensible quizás, no sé si es la palabra, a los entornos, a los problemas que nos rodean. Nuestros padres tratan de como que no meternos en esos problemas. Pero ya cuando uno ya crece y entra en la etapa de la adolescencia, uno empieza a tener conciencia de lo que nos rodea. Mi etapa de adolescencia o mi etapa de bachillerato fue un poco complicada por motivos de que, bueno, mis padres estaban en un proceso de separación, no se habían terminado de separar, pero ocurrían problemas. También a nivel personal fue una etapa difícil porque la etapa de bachillerato fue una etapa donde yo terminé mi niñez y iba a entrar en la adolescencia y entrar en una nueva etapa, pero al mismo tiempo íbamos transicionando de hogar, de lugar. Fue en ese momento cuando nos mudamos y yo no me quería mudar. Eh, Llegamos a esa casa y fue un golpe bastante fuerte para mí porque prácticamente mi niñez la dejé en esa otra casa y empecé mi adolescencia justo empezando a vivir en esa casa con un nuevo colegio o con una nueva etapa, que en este caso bachillerato. ¿No? Y en un mundo un poco difícil que por sí el bachillerato no es. Sumado a eso, viví unas etapas de salud un poco complicadas, en las que, bueno, desde niño siempre he tenido una contextura un poco delgada, pero en esa etapa también me ocurrieron unas situaciones a nivel de salud que hizo que perdiera peso y eso era un poco notable. Entonces, en mi etapa de bachillerato sufrí bastante lo que es el bullying, el acoso escolar, porque mis compañeros no entendían mucho las razones o el contexto pues, del por qué mi apariencia física. De por sí los adolescentes traen muchos paradigmas en sí y muchas de estas cosas provienen de la familia, pero trataba nunca de dar explicaciones porque eso siempre me lo han enseñado, como que no tienen la necesidad de dar explicaciones. Y trata tú también de, tú sabes lo que eres y tú sabes lo que vales. Pero sin embargo, aunque trataba de ignorar los comentarios negativos, de cierta forma me afectaban. Y eso afectó mi autoestima, afectó mi, mi relación interpersonal. En cuanto a mis relaciones con las personas, se vio bastante afectada por esa situación. Pudiese decir que el bachillerato fue una etapa difícil. Obviamente hubo momentos bastante buenos, momentos felices, pero a nivel general fue algo complicado. A pesar de todas esas situaciones, traté siempre de enfocarme en mis estudios porque siempre es algo que desde pequeño ha sido mi norte, porque me lo ha inculcado mi mamá principalmente, de ser bueno, más allá de ser el mejor, de ser bueno en lo que hago. Y también fue como un mecanismo de autodefensa, de que estaba recibiendo algo negativo de parte de algún grupo de personas, pero de parte de mí o de parte de mi familia había cierta motivación a seguir adelante, a pesar de esas circunstancias. Sí, lo importante es que Omar y quienes nos están viendo es que fue una prueba superada. Fue una prueba superada. Estoy completamente seguro y convencido de que fue con éxito y de que todas esas etapas que pueden ser duras para nosotros, porque uno también las ha vivido,
nos permiten madurar, nos permiten crecer y nos permiten desarrollarnos. Y el mensaje para nuestra audiencia también es que muchas veces tenemos que ser más empáticos, más comprensivos, y sabemos que quizás en el mundo de los niños, de los jóvenes, esa palabra que tú dijiste o esa frase que tú usaste, y gracias por compartirla, por la honestidad para compartirla, hay que reflexionar en eso, porque muchas veces se hace desde el desconocimiento, no se hace quizás con la intención de hacer daño, estoy seguro que no, y por eso muchas veces hay que perdonarla, hay que cicatrizarla, puede ser compleja, puede ser dura, pero hay que entenderla como que no se tiene conocimiento, se hace desde la ingenuidad, desde la inocencia, pero cuando se va creciendo, se va madurando y se profundiza, te das cuenta que bueno, te permitió perfilar, y desde el punto de vista de uno, no quizás hacer eso, para no. Y sobre todo en el acto con los jóvenes, entender que la etapa del bachillerato es una etapa de cambios para todo joven, es una etapa de transición, no eres niño, tampoco eres adulto propiamente, eres un adolescente, y es una etapa que hay que entender y hay que tratar con su justa sensibilidad. Pero gracias por compartir esa reflexión. Pero luego viene una etapa que cubriste con gloria, cubriste con éxito, que te convertiste en el mejor de tu promoción, que es la etapa de la educación universitaria. Decidiste por el diseño gráfico, que es la cita, el encuentro latinoamericano que nos congrega en esta jornada, y que ciertamente tú has sido un expositor brillante, excelente. Ante que otro día tengo que decirlo yo para contextualizar a toda nuestra audiencia, y que fuiste el mejor estudiante, y cuando uno se encuentra con esos ejemplos, uno se siente orgulloso, uno se siente contento de que el hecho de que tú te dediques a una carrera universitaria que para ti fue fundamental, que para ti fue un compromiso, fue un punto de honor. Estoy seguro que contigo mismo, no con tu mamá, ni con tu papá, ni con tu hermano, contigo, por trabajar para ser mejor, te convertiste en el mejor. ¿Por qué diseño gráfico, mamá? Bueno, decidí por diseño gráfico porque creo que entre todas las cosas que a mí me han gustado desde siempre en mi vida, creo que el diseño gráfico estaba un poco más arriba. Yo quería hacer de todo, cuando era niño y cuando era adolescente. Entre esa lista de opciones estaba la arquitectura, estaba el periodismo, estaba la comunicación social, estaba el diseño gráfico. Sin embargo, cuando hice la prueba luz para evaluar cuáles son las actitudes académicas de cada uno, y yo vi mis resultados, entre la cesta de opciones estaba arquitectura y estaba diseño gráfico. Entonces, empecé a investigar sobre ambas carreras y quizás, para ese momento fue una percepción que tuve. Luego con el tiempo me di cuenta de que no necesariamente era así, pero pensaba de que el diseño gráfico tenía más campo que la arquitectura aquí en Venezuela. Entonces por eso me dirigí por el diseño gráfico. Con el tiempo, hasta hace hasta hace un año, trabajé con una oficina de arquitectura y me di cuenta de que la arquitectura tiene mucho campo aquí en el país, a pesar de la crisis económica. Pero bueno, para el momento no lo veía así. Para el momento pensaba de que el diseño gráfico tenía más campo que la arquitectura. Entonces me fui por el diseño gráfico. Creo que desde siempre de niño me ha gustado lo que es comunicar visualmente una idea, un mensaje. No solamente dibujar, porque siempre me ha llevado muy bien con el dibujo, pero el diseño gráfico no solamente dibujar, el diseño gráfico es más allá. Es comunicar a través de recursos gráficos, a través de recursos visuales. Es un cúmulo de cosas, ¿no? Y bueno, antes de estudiar la carrera empecé a investigar y me di cuenta que tenía que ver conmigo. Y yo dije, bueno, me voy por diseño gráfico, esta es la que voy a coger. Entonces consiguió los documentos y bueno, entré en la Universidad de Zulia en el año 2014. Tenías la visión de ser el mejor estudiante, tenías la visión de, o fue lo que te pidió mamá, lo que te pidió papá, o Leomar tenía esa visión. Yo tengo que concentrarme en mis estudios, dedicarme, esforzarme, disciplinarme y conseguir ese logro. Bueno, desde niño siempre he sido enfocado con mis estudios porque mi mamá principalmente me ha ayudado a enfocar mis estudios y a prepararme a ser alguien en la vida como decimos.
aquí en la ciudad, ¿no? Pero, a ver, Disculpa, la nomás. decisión. ¿Tienes alguien en la vida? Sí, exacto. En la Eso etapa es universitaria, un dicho que uno dice, ¿no? sí, quizás no tan bien redactado, pero eres alguien en la vida porque Exacto. fíjate, Dios te permitió nacer, te permitió estar en una bella familia, tu mamá, tu papá, con tus hermanos, familia numerosa o familia más pequeña, pero ya tienes alguien. Luego vamos a la universidad para profesionalizarnos y para tener una licencia que nos permita desarrollarnos en una profesión, en una vocación que nace muchas veces desde niño, desde joven y que la vamos puliendo con el paso de los años. Pero el diseño, si como tú dices, te atrapó desde niño, pero el enfoque de, tengo que decirlo yo porque yo sé que tú también eres muy humilde y no lo vas a decir, de buscar, de perfilarte y concentrarte en tus estudios. Y pongo este acento porque es el deber ser, pero quizá muchos jóvenes, y eso es respetable, quizás no están tan enfocados o tienen otras prioridades, aparte de sus estudios. Pero Leomar fue un joven desde siempre, desde niño, fue muy brillante y en la etapa universitaria destacó, despuntó, fue el mejor de su grupo, dicho por sus compañeros, por sus profesores, por la credencial que recibiste como premio Summa Cum Laude en septiembre del año 2022. Julio. Julio, perdón, rectifico. Lo que pasa es que lo vi por tu plataforma digital y quizás lo vi en septiembre. No publiqué tarde. No publiqué Entonces, tarde. quizás, bueno, fíjense, hay que investigar para saber específicamente los datos, pero que te grabaste, sí, en julio de 2022, como Summa Cum Laude, que diste el discurso, que particularmente lo vi, me conmovió, me alegró, me agradó, me sensibilizó. Sobre todo porque uno lo ve también desde otra óptica y desde otra visión de como egresado. Y porque también nos tocó transitar por esa senda, pero uno lo ve, uno lo disfruta más cuando son otros jóvenes, como tú, que conquistan ese labor, que quizás cuando no le toca, porque cuando le toca estaba como que muy tenso, muy nervioso y muy concentrado en quedar bien contra ese protocolo, con el discurso y con la ceremonia como tal. Pero ya disfrutarlo como espectador, en vivo o por una plataforma digital, es mucho más emocionante. ¿Estás consciente de ese valor, de ese contexto? O mamá, tus hermanos, tus profesores, tus compañeros, ¿te han dicho eso? ¿Te has sentido así? Sí, por supuesto. Pero disculpa, la pregunta era relacionada a la... Sobre sí, sobre el premio Summa Cum Laude, porque muchas veces se ve como un lauro, pero después viene el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Ese balance entre el disfrutar el lauro, el momento de gloria, de éxito, te has esforzado en tus estudios, fuiste disciplinado, fuiste enfocado, fuiste constante y conseguiste ese lauro que quizás tú no lo buscaste, o si lo buscaste. Bueno, cuando yo comencé la carrera, siempre traté de poner en práctica algo que había aprendido por años atrás. Una persona me aconsejó y me dijo, mira, trata tú de enfocarte siempre por ser bueno más allá de por ser el mejor. Porque si cuando uno se esfuerza mucho por ser el mejor, entonces uno cae en la comparación. Como que, bueno, este de aquí lo hace mejor que yo, o yo lo hago mejor que él. Y realmente el diseño gráfico es una carrera algo competitiva. Cuando yo empecé la carrera fue un choque bastante fuerte porque aunque el bachillerato no fue fácil y la universidad tampoco es fácil, fue una transición que también fue un poco compleja porque en la universidad uno se enfrenta con muchas cosas. También estaba acostumbrado a ser un buen estudiante de bachillerato, pero precisamente cuando comencé la carrera no fui tan buen estudiante como algunas personas. Claro, tuve buenas notas, ¿no? Pero tuve malas notas. Solo que con nunca, gracias a Dios, reprobé ninguna materia, pero fue la transición la que a mí me hizo tambalear un poquito, porque no estaba acostumbrado al ritmo de vida universitario. Encontrarme con profesores mucho más exigentes, con un nivel de exigencia académica mucho más grande, ¿no? Entonces, adaptarme a horarios, adaptarme a nuevas costumbres, a socializar con otro tipo de personas, fue un poco fuerte. Sin embargo, me di cuenta que todo era un proceso de adaptación. Una vez que logré adaptarme, yo pude volver a, como que a levantar lo que había bajado, que era en cuanto al promedio. Más allá de todo eso, de que si tenía buenas notas o malas notas, mi norte siempre fue aprender. O sea,
la necesidad de aprender y de ser un buen profesional. Porque las notas a lo mejor sí reflejan un esfuerzo, reflejan el esfuerzo de una persona y la constancia y la dedicación, pero realmente las notas no evidencian tampoco el talento. Y me doy cuenta en el diseño gráfico. Cuando yo empecé la carrera, y mencionaba porque fue un golpe fuerte, era porque yo me daba cuenta que había personas mucho más talentosas que yo. Y de hecho siempre van a haber personas mucho más talentosas que uno. Y uno tiene que ser lo suficientemente humilde para uno saber, ¿no? Y no decir que uno no es el mejor. Uno lo que tiene que tratar de hacer es ser bueno en lo que uno hace. Cuando uno trata y se esfuerza por ser bueno en lo que uno hace, uno no tiene la necesidad de compararse. Entonces, cuando empecé la carrera, yo me daba cuenta que había compañeros que hacían mejores trabajos que yo y me sentía un poco desanimado. Porque había muchas cosas. A ver, yo empecé a estudiar diseño gráfico, pero no es que ya yo era diseñador gráfico ya. No era que yo hacía las cosas perfectas o hacía las cosas bien. Estaba en proceso de aprendizaje. Pero había compañeros de que ya tenían conocimientos de diseño, porque quizás hacían un curso previamente o porque quizás tenían un nivel de creatividad para ese momento un poco más elevado. Entonces me hacía sentir un poco mal. Yo no nací para esto. Había momentos donde me cuestionaba haber estudiado diseño gráfico. Pero como lo mencioné anteriormente, fue un proceso de adaptación que, bueno, gracias a Dios logré adaptarme. Y ese momento donde tuve esos bajos, porque en la vida siempre hay altos y bajos, ¿no? Pero pude sobrepasar esa situación y, bueno, traté de esforzarme. Y siempre mi norte fue aprender, formarme, no compararme, o no caer en la necesidad de compararme, sino en ser bueno, en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, no para compararme, sino para superarme, tampoco para contentar a nadie, porque no lo mencioné, pero de mi familia, mi familia es una familia de ingenieros, de economistas, y el único que se dirigió por la parte artística, por así decirlo, fui yo. De mi familia nadie estuvo en contra de este diseño gráfico, pero sí mi papá tuvo un poco de resistencia porque él no, tenía un concepto un poco errado sobre el diseño gráfico. Entonces para él fue como algo que lo desanimó. Entonces, sin embargo, yo traté, yo seguí adelante porque yo decía, yo estoy estudiando esto porque realmente lo que me gusta y es porque lo que sé que yo nací para esto, ¿no? Entonces voy a esforzarme no para complacer a las personas, y no estoy hablando específicamente de él, sino a nivel en general, por el público en general, de que para aquel entonces tampoco el diseño gráfico era una carrera muy valorada. Ahorita que se está valorando un poco más, pero para cuando empecé a estudiar el diseño gráfico no era muy valorado y por eso también me refiero, de que no estudiar y hacer las cosas bien para agradar a los demás, sino porque eso es lo que a mí me gusta y porque veo que por ahí puedo yo trabajar, tener un medio para trabajar y formarme profesionalmente. Qué bueno, Omar, has dicho varias cuestiones muy, muy útiles y quiero hacer como una sinopsis, como resumen varias de ellas. Uno, que la competencia no es con las demás personas, con las más profesionales, sino con uno mismo, es ser mejor cada día. Dos, no siempre necesitamos la aprobación de los otros para sentir que nosotros valemos y podemos hacer las cosas bien. Y tercero, no creerse nunca el mejor. Trabajar para ser el mejor, pero no creérselo porque estamos conscientes que hay personas mejores que pueden hacer las cosas mejor que lo que nosotros hacemos. Eso es tener humildad, o también dirían otras personas tener una vanidad un poco más dosificada. Pero también estoy seguro, estoy convencido que tu papá al final se sintió muy orgulloso del joven que egresó summa cum laude de la Universidad del Zulia. Y te decía lo de summa cum laude porque al principio se disfruta, pero luego se convierte en un gran compromiso. El compromiso que hoy día yo sé que tienes porque hoy día te toca ser teacher, te toca ser profesor, te toca ser docente, investigador universitario. ¿Cómo se lleva esta etapa? ¿Cómo te sientes ya desde la otra óptica? Ya no en el pupitre como estudiante, sino en el escritorio, en la mesa del profesor. Bueno, fíjate, antes de responder tu pregunta, voy un poquito atrás, ¿no? Respecto al diseño gráfico. Una de las cosas que nos permite el diseño gráfico es que, por lo menos a mí, me permitió trabajar antes de tener mi título. Yo pude ingresar al mercado laboral mucho antes de haber tenido mi título. Y son una de las cosas positivas porque era un momento donde yo necesitaba trabajar porque si no, no podía seguir estudiando. Gracias a Dios, mi primer trabajo fue como diseñador gráfico,
pero bueno, con el paso del tiempo tuve mi primera experiencia como docente, a nivel de diseño, ¿no? En un instituto de aquí de Maracaibo, que bueno, cerró por motivo de la pandemia. Pero esa fue mi primera experiencia docente, fue en el 2018. Eh, Docente a nivel de diseño, porque en el 2015 yo fui profesor de teclado, yo toco el teclado y di clases a niños de este instrumento. Entonces, imagínate, enseñar a niños de por sí es difícil, y esa fue mi primera experiencia docente. Fue retadora, fue difícil, pero me ayudó muchísimo para yo poder ingresar al mercado laboral, pero específicamente en la docencia. Con el paso del tiempo, bueno, llegué a otros lugares, a otras experiencias laborales, pues, como por ejemplo trabajé en el Instituto de Logros, dando cursos, y no quiero decir con esto de que ya me las sabía todas cuando empecé a trabajar como docente universitario, pero ya sí tenía un poco de noción de lo que significa ser profesor, de lo que significa ser docente. Empecé a trabajar en Urbe poquito tiempo después que egresé. De hecho, ya los trámites los había empezado antes de tener el título. Pero empecé a trabajar allí justo un mes y medio después que tuve mi título. La experiencia ha sido increíble, realmente retadora, eso sí, porque es un nivel de compromiso muy grande. No solo por el hecho de ser docente, sino también por el hecho de la dimensión. Porque hay estudiantes que como que, wow, tercer grado de suma de cómo fue que hizo, y mire, uno pariendo aquí, disculpen la expresión maracucha, pero uno pariendo como estudiante aquí, y yo tengo tantas materias raspadas como es, y de luz. Entonces, bueno, a veces trato de contarles un poco mi experiencia de vida, pero también trato de decirles de que, bueno, más allá de todo, lo que acabo de decir ahorita, traten de enfocarse pues en ser bueno, en hacer lo mejor, en ser bueno, en prepararse, en estudiar, en esforzarse mucho, porque realmente para poderlo lograr hay que esforzarse bastante. En cuanto a la experiencia docente, bueno, ha sido retador, como lo acabo de decir, pero ha sido muy nutritiva porque aunque uno es docente, aunque uno es profesor, uno sigue aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes, he aprendido muchísimo de sus historias de vida incluso, y siendo docente también se sigue investigando, se sigue preparando, y me ha tocado seguir estudiando para poder darle bases sólidas a mis estudiantes en cuanto a nivel educativo, pues. No quedarme con lo que ya yo sé, sino darle mucho, mucho más. Sí, y estoy convencido que para esos niños, para esos jóvenes, debe ser muy satisfactorio, porque no es solamente, Leomar, el hecho de ser un summa cum laude, que eso te da como un prestigio, un honor. Oye, tú fuiste de blanco. Yo no fui de blanco, yo fui vestido con mi todo de negro, pero tú fuiste de blanco, ¿no? Pero más allá de eso, la distinción y el orgullo para tu familia, el compromiso que tienes con todos esos jóvenes que te ven como una referencia, que te ven como un ejemplo a seguir, y eso es muy significativo para ti, en lo humano, en lo personal, en lo profesional. Pero más allá de eso también, porque uno, conversando contigo, uno descubre a un muchacho, a un joven muy soñador, muy creativo, muy apasionado en lo que hace, que aunque muy joven, también siente que es como un alma vieja, como una persona con mucha sabiduría, como un anciano, como un viejito, con todo el cariño y el respeto que la palabra conlleva, no de forma despectiva, sino de forma cariñosa, de forma de aprecio por la sabiduría que tú reflejas. A mí me gustaría ser tu alumno, me gustaría ver clase contigo, porque descubro un universo, un mundo muy significativo en ti, y porque esas vivencias que son un poco escabrosas, que son un poco complejas, que se digieren con los años y con el tiempo, te permiten crecer, te maduran y te dan la estatura que tienes hoy día. Por ser como plataforma digital metodológica, que es algo más que investigación, también son entrevistas con un perfil más humano, que Leomar es más que un summa cum laude. La visión de la experiencia, de la profesión, del diseño. Y en ese diseño a veces hay que rediseñar el Leomar. Y ese rediseño aplica para el perfil humano también, aplica para lo que yo puedo saber, lo que yo puedo compartir. Mencionaste que eres asesor de muchas marcas, de muchas firmas importantísimas, de muchas organizaciones, además de profesor. Y el hecho de la investigación, Leomar, también, que lo has tocado, y quiero hacer acento, un énfasis en ese aspecto, y como asesor de creación
y de diseño gráfico de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, donde también te aprecian muchísimo, te quieren, y has sido ese asesor de la marca, del concepto creativo, de ese flyer, de ese diseño en 3D, correcto, que es del encuentro latinoamericano, que me parece genial, me parece creativo, me parece que estuvo muy bien diseñado. Esa experiencia en la Red de Luz, ¿qué tal? ¿Cuál es tu trabajo allí? ¿Y cómo te sientes con ellos? ¿Y qué mensajes para ellos para que sigan adelante en estos 15 años de la red? Ahorita mi rol con la Red de Luz es asesorarles a las personas que... Ahorita no me estoy dedicando mucho a la parte del diseño, pero sí asesorarles en cuanto a nivel de consejos o asesorías, como su palabra lo dice, para ver cómo podemos desarrollar toda la parte creativa. Estamos en grupos por diversos canales de comunicación y bueno, por ahí les digo a los muchachos cómo pudiesen responder ante esa necesidad creativa. También sí apoyo en cuanto a diseño en la cuenta de Ciencia para Llevar, el programa radial. Ahorita nos ando muy premiado en cuanto al trabajo de diseño a nivel global en Red, bueno, por motivos laborales, pero sí estoy allí, bueno, usualmente para asesorar a las personas que están realizando todas esas artes para que reciban otro punto de vista. Sí, cuando comencé me estaba dedicando un poco, o sea, mucho más a la parte del diseño, pero bueno, siempre desde que comencé desde el año 2021 he estado bastante presente en Radio Luz y ha sido una experiencia increíble realmente. Ha sido una experiencia de grandes oportunidades, conocer muchísimas personas increíbles y valiosas, y el trabajo en equipo también ha sido muy nutritivo. Mucho trabajo, eso sí, porque Radio Luz implica mucho trabajo a nivel general, pero ha sido muy nutritivo y hemos aprendido muchísimo entre cada uno de nosotros. Qué bueno, es que es una gran familia. Y yo también me siento parte de esa gran familia. Ha sido muy satisfactorio conocerte, Omar. Ha sido muy satisfactorio poder conversar contigo, conocer el perfil más allá del profesor que tiene Urbe, que también espero que no tenga luz. ¿También hay expectativa de que no pueda tener luz? Sí, Dios mediante este año canalizamos. Amén, por favor de Dios. Sí, sí, porque todo ese talento tiene que tenerlo en nuestra casa de estudio. Todo ese talento tiene que tenerlo tantos jóvenes que necesitan no solamente al experto en diseño, al profesional, al ser humano, al guía, al consejero, al orientador, al asesor, a la marca que tú simbolizas y significas. Sé que te gusta el mundo de la comunicación, el diseño, y que tenemos en común. Yo estuve un año por tu facultad, después me dediqué más a la comunicación, y a ti también te gusta la comunicación. Y lo haces muy bien, y con tu marca, con tu masterclass que has llevado también, me pareció increíble, genial. Este último mensaje es para tus estudiantes, los tuyos, los míos, los nuestros, los de todas las casas de estudio, y para ver el perfil en la investigación, para, como yo siempre digo, que no es un saco, el síndrome del aburrimiento crónico, que todos indagamos, investigamos y que todos los días es un acto creativo, es un acto a la aventura del saber. Ese mensaje final para ellos, hermano, del profesor, del amigo, del consejero, del experto diseñador, de su laude. Bueno, mi consejo principal es no dejar de estudiar, no dejar de prepararse, no dejar de soñar tampoco. Creo que cuando dejamos de aspirar cosas, nos estamos limitando a muchas oportunidades. La etapa estudiantil es difícil porque también pasé por allí. Sin embargo, mi consejo para ustedes es que a pesar de esos obstáculos, a pesar de esas cosas difíciles, puedan disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso es lo que nos permite tener buenas memorias, buenos recuerdos a pesar de lo difícil, a pesar de las dificultades. Que podamos ver el lado bueno de las cosas malas, que podamos desarrollar esa resiliencia. Siempre la vida nos va a atravesar por ambos bandos, por cosas buenas y cosas malas. Pero hay que disfrutar del proceso. A nivel educativo, en este proceso de formación, mi recomendación es no dejar de formarse, no dejar de estudiar, no quedarse solamente con lo que tus profesores te están enseñando, sino seguir estudiando, seguir con ese deseo de seguir aprendiendo un poco más allá de lo que te enseñan. Y bueno, creo que ese sería mi mensaje central. Muchas gracias, Omar.
gracias a Josqueline Rivera, quien nos ha hecho cámara para la plataforma digital Metodología. Y no quería cerrar sin antes decirte, bueno, que lo has hecho muy bien, que estoy muy orgulloso de ti y que por el encuentro de diseño y por el cierre para la plataforma, te queríamos, todo el equipo, dar un presente. Quizás no con mucho valor económico, pero sí con mucho valor afectivo y sentimental, y que lo muestres para la plataforma, que lo muestres para toda nuestra audiencia, porque tiene un significado, es muy especial. Entonces tienes que mostrarlo esta cámara para que se sepa qué es lo que, y para que no quede con la incógnita de qué puede ser eso. A mí me encantan estas cosas, porque yo soy muy... Falta uno. Yo soy muy de anotar cosas con mi mano. Pues, o sea, yo anoto cosas en mi teléfono, pero siempre me encanta tener este tipo de cosas. Qué bueno. Muchísimas gracias también. Hay algo digital, por supuesto, pero la libreta para que recuerden siempre apuntar todo, sí. Los bocetos, la pauta y la agenda de un profesor, de un investigador, de un diseñador y de un ser humano también, la agenda humana. El lápiz para escribir, por supuesto, y la maleta. La maleta, sí, maleta, bueno, estudiar el joven es morral, es portafolio. La maleta tiene 3 significados, uno sería siempre conservar los sueños, llevar tu maleta de sueños e ilusiones contigo para donde vayas. 2, llevar esos sueños, embalarlos, que vayan en nuestro equipaje. Y 3, que porque no sabemos, porque un genio, una mente brillante, puede quedarse en casa, como puede partir y emigrar. Y tenemos que estar preparados para eso. Y si le toca emigrar o partir, decirle que estamos orgullosos de que nos represente, de que lleve su bandera, de que lleve su Universidad del Zulia, su país, su gentilicio, su familia, porque nosotros estamos también muy orgullosos de ti y porque sé que nos vas a representar muy bien, como lo has hecho hasta ahora. Entonces, realmente gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar y por compartir, y Dios quiere que te puedas quedar, y si te toca irte, que siempre vuelvas, que siempre estés en ese ir y venir. Gracias a todos ustedes y será hasta la próxima cita en plataforma digital Metodología, que es algo más que investigación. Muchas gracias.